Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y el 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, hermanos, nos podemos tomar, nos podemos sentar. Amén. El título de esta noche es Viviendo en el Espíritu de Vida. Hemos leído Romanos 8 del 1 al 4, ¿sí? En los cuales vamos a recordar lo que la semana pasada el pastor indicó en el capítulo 7. Nos dejó claro que la ley, en este caso, no va a producir santificación en la vida de nosotros como cristianos y que hay una lucha del cristiano contra el pecado. Amén. Ahora, en este capítulo 8 que estamos aquí y en esta noche vamos a entender y aprender, Pablo inicialmente se va a esforzar en mostrarnos en qué solamente, por qué el Espíritu de Dios y no la ley vivifica, porque el Espíritu Santo, que los seres humanos, a través de ello podemos ser santificados. Ahora, agregando a este capítulo, dice que inicia, si ustedes logran ver, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si ustedes avanzan un poquito más, casi, ya finalizando el capítulo 8, en el versículo 39, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, inicia con que no hay condenación y termina que no hay separación. Amén. Ahora, eso es grandioso, claro está. En los versículos del 1 al 4 de este capítulo 8, aunque el versículo 1 de este capítulo comienza en sí con un nuevo párrafo, con una nueva sección, los primeros 4 versículos son un resumen del argumento anterior que Pablo quiso decir en el capítulo 7. ¿Se recuerdan? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, ¿sí? Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Quería poner una ilustración, pero lo voy a mencionar. Amén. Hay una ley, si ustedes conocen, hay una ley llamada la ley de la gravedad, ¿verdad? ¿Sí? Los que han estudiado también en la academia, en la universidad, y les ha gustado un poquito de física, ¿sí? Dicen, ¿no? Hay una ley llamada la ley de la gravedad que atrae todo hacia arriba, no, todo hacia abajo, ¿verdad? Ahora, por la masa de la Tierra trae todos los cuerpos hacia el centro, ¿cierto? Pero hay una ley que contrarresta a esta ley de la gravedad y se llama la ley de la aerodinámica, ¿sí? Ahora, entonces, ¿por qué vemos que grandes aeroplanos, en este caso el avión, ¿ya?, con una masa y peso de toneladas, obviamente los que han viajado en avión sabrán esto, ¿no? De que sabemos que el avión se suspende en el aire, ¿cierto? No, al menos que haya un mal manejo, puede ser que caiga a pique y se estrelle. Entonces, en sí se suspende por el aire porque la ley de la aerodinámica contrarresta la ley de la gravedad y por principios físicos, ¿ya?, sobre la presión del aire. Así que esta ley de la aerodinámica contrarresta la otra ley que es la ley de la gravedad. Ahora, había un resumen en un periódico, en este caso estadounidense, que contaba que una vez había un avión, ya, en los cuales el vuelo de este piloto, el avión de este piloto, no se había percatado de que el avión estaba en piloto automático, ¿sí? En este caso, por lo que él vio se acercó a la cabina del avión y vio y pensó y él percibió que el avión estaba yéndose a pique.
Pero acá eso era la percepción de este piloto. Pero entonces, ¿qué hizo él? Se asustó. Entonces reaccionó y comenzó a jalar la palanca que obviamente no hace para que supuestamente el avión se direccione. Entonces, al ver eso, era obviamente la percepción de ese piloto y obviamente estaba errónea. ¿Por qué? Vamos a verlo. Entonces, en esos momentos él no estaba viendo el instrumento de lo que es el manejo automático que el avión daba. Entonces comenzó a jalar esa palanca y jaló tanto esa palanca que puso el avión totalmente en forma vertical. Y cuando puso el avión totalmente en forma vertical, obviamente nosotros sabemos que iba a caer. Entonces, sin darse cuenta y jalando tanto esa palanca, puso el avión en forma vertical. Y entonces, ¿qué pasó? Perdió el poder de la ley de la sustentación, en este caso de la física. Entonces, el piloto automático bajaba el avión, o sea, estaba así, pero el piloto automático, ¿qué hacía? ¿No? Quería volver, pero no, este piloto pensaba, no, estamos cayendo, entonces había una lucha constante, ¿no? Vuelve, regresa, pero que llegó a tal punto de, ¿qué pasó? El avión cayó y se estrelló. Entonces, ¿por qué hay esta ilustración, no? ¿Por qué tomamos esta ilustración semejante a la ley de la gravedad contra esta ley llamada la aerodinámica? La única ley que en este caso contrarresta según la física. Entonces, podemos decir, ¿cuál es tu rol como cristiano? ¿Cuál es tu rol, yo también como cristiana, ¿no? ¿Cuál es mi rol, mi función y el rol del Espíritu Santo en tu vida, en mi vida? Entonces, si no entendemos bien estos roles, estas funciones que el Espíritu Santo muestra en nuestras vidas, ¿no? Entonces, Romanos 8, que estamos iniciando como estudio en esta noche, nos va a aclarar de manera clara, nos va a explicar de manera minuciosa lo que el Espíritu Santo ha hecho, ¿no? Hará y hace en la vida del cristiano, y cómo el Espíritu Santo nos indica que si no tenemos claro esto, vamos a terminar luchando nosotros contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿sobre qué? Sobre el control de nuestra vida, sobre el control de cómo nosotros somos en nuestro diario vivir. Ahora, el Espíritu Santo no ha sido mencionado en este capítulo 8 tantas veces, ¿sí? Recién aquí en el capítulo 8 se menciona aproximadamente 19 veces. En los anteriores capítulos ha sido solamente en forma referencial aproximadamente 2 veces. Pero en este pasaje es de mucha importancia que si usted, ya, y yo personalmente aquí, parada, queremos hacer en esta vida algo que agrada al Señor, debemos direccionarnos a través del Espíritu Santo. ¿Por qué hacemos mención en eso? Ahora, se demostró en el capítulo 7, en los versículos anteriores, que nuestra vieja naturaleza no tenía poder y que tampoco tenía nada bueno. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, ¿podemos vivir para Dios? Acá el apóstol Pablo tuvo que pedir ayuda de fuera, tuvo que exclamar. Si ustedes retroceden en capítulo 7 de Romanos, versículo 24, ¿cómo exclamó Pablo? Decía, miserable de mí. Y ahí se hacía la pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Siendo Pablo, tuvo que pedir ayuda de afuera. Obviamente la respuesta lo tenemos en el versículo 25, ¿cierto? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, él decía, ¿no? También en el capítulo, en el capítulo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora, Romanos 8:1, vamos a leerlo detenidamente. ¿Qué dice? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Wow.
Acá dice, después de la lucha que vemos en el capítulo 7, lo que Pablo nos menciona, ¿no? Esa lucha que él decía, ¿no? Pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y me llevan cautivo, ¿no? Acá decía, a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, cuando entendemos que la presencia de la carne en nosotros, que ya lo hemos visto en estos capítulos del capítulo 7, el versículo de 23 al 25, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que sentirnos miserables, como lo decía Pablo, ¿no? Miserable de mí, su exclamación. Entonces, en esa lucha, aquí viene la respuesta contundente de que a pesar de que todo eso y que tenemos una experiencia como creyentes, no existe condenación para los cristianos y para los que están en Cristo Jesús. A ver, ¿cómo es eso? Tú me dices que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí, así es. Ninguna condenación hay. ¿Pero para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Resaltando esa posición, dice, hay una posición clara. Los que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué vemos que aunque entendemos la presencia del pecado que también muere en nosotros, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Porque vemos que aunque entendemos la presencia del pecado en nuestra vida actualmente, ¿no? Aborrecemos el pecado como cristianos, ¿cierto? Aprobamos que la ley es buena, sí. Sabemos que la ley es espiritual también. Queremos el bien, ¿no? Como Pablo decía más adelante en el capítulo 7, los versículos más anteriores, ¿no? 16, 17, 18, ¿no? Posicionalmente estamos en Cristo, pues en sí nos deleitamos en la ley de Dios en el hombre interior. Obviamente, posicionalmente estamos en Cristo si tenemos esta realidad, solamente si tenemos esta realidad. Y los que están en Cristo, menciona aquí en el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, más abajito, siguiendo la coma, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Acá dice, no, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Los que en el nuevo régimen no solamente hemos entendido que necesitamos la gracia de Dios en Cristo, sino que lo demostramos nosotros día a día. ¿Cómo? Con frutos de una vida dignos de arrepentimiento como cristianos. Ahora, nosotros demostramos los frutos que vivimos día a día como cristianos de acuerdo al Espíritu Santo, de acuerdo con la ayuda del Espíritu Santo en nuestros corazones. No somos perfectos, sí es cierto, pero si andamos conforme al Espíritu Santo, sabemos que esto debería ser diario, pero a veces en nuestra realidad como cristianos no lo es. No decimos, ya, como somos libres, ¿no? Como somos libres de la ley, no estamos bajo la ley, entonces hay que practicar el pecado. No, así no es. Así no debería ser, ni así debería pensar un cristiano. Entonces, el creyente, ¿qué es lo que hace? Tiene que luchar, ¿cierto? Le duele el pecado, como también decía el pastor en la anterior prédica, ¿no? Tiene que dolerle el pecado y va avanzando en un proceso diariamente, obviamente porque el fin de nosotros es la santificación, ¿cierto? En fin, el fin de nosotros es que haya un cambio de carácter en nuestra vida. Un cambio de carácter real, un cambio de carácter genuino. Entonces, a través de ese proceso, si nosotros vamos avanzando con el poder del Espíritu Santo, y eso va avanzando en nosotros, eso es lo que debería ser un creyente en estos tiempos. Ahora, vamos a resaltar varias veces lo que dice Pablo en lo que es en el capítulo 7, versículo 24. Miserable de mí. Pero, ¿por qué pensamos que Pablo solamente quería poner esa frase, miserable de mí? ¿Por qué exclamar todo eso? Dios quería que él se sintiera miserable, pero Dios también quería que él experimentara un gozo constante en su vida. Ahora,
¿cómo Pablo, siendo Pablo, iba a lograr eso, ese gozo constante en su vida? ¿Cómo es? En el versículo 2 del capítulo 8 de Romanos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. A ver, el Espíritu de vida aquí quiere decir que el Espíritu Santo da vida, trae vida. Ahora, la expresión en Cristo Jesús, correcto, da a entender que el Espíritu Santo está complementado, está unido a Cristo, no separado. Recuerden, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Acá dice, porque el creyente, así como el Espíritu Santo está completamente unido a Cristo Jesús, ¿no? Porque el creyente comparte la vida también con Cristo. Cristo libera al creyente. Ahora, la ley del pecado y la muerte, más abajito dice, ¿no? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué quiere decir esto, no? Esto quiere decir que se refiere a una antigua autoridad que nosotros teníamos, de que el pecado tenía posesión sobre nosotros, sobre nuestra separación con Dios. Era el responsable de la separación que teníamos nosotros con Dios. Entonces, la nueva naturaleza no podía librarnos, en sí no podía librarnos de esas cadenas. Solamente la llegada de un nuevo poder podía hacerlo, y eso es el Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida, no dice el Espíritu de la ley, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Acá dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Esta nueva ley que nosotros tenemos nos ha librado de la ley anterior. ¿Cuál es esa nueva ley? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Esta nueva ley nos ha librado de la ley anterior en los cuales estamos sujetos, en los cuales estamos unidos, pero para muerte. Ya no estamos bajo esta ley, ya no estamos bajo la ley, no. Pero vemos que la expresión diaria que dice el versículo 23, vamos al versículo 23 del capítulo 7 de Romanos, ojo, dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, también vemos que el Espíritu Santo nos da una nueva ley en el corazón, la ley de la libertad. Es una ley que contrarresta la ley de nuestros miembros, ¿cierto? Porque nosotros mismos obviamente no podemos liberarnos de eso, al menos que estemos unidos en Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo Jesús está complementado con el Espíritu de vida, no lejos. Entonces, si la ley de la libertad es una ley que contrarresta la ley de nuestros miembros, en los cuales nos lleva cautivos, como dice Pablo más adelante, esto mismo es lo que ha hecho, ¿quién? En nosotros el Espíritu Santo, ¿no? Nos ha dado libertad al darnos esta ley, que es la ley del Espíritu de vida. Amén. Entonces, esto es que podemos dejar de pecar siempre, nosotros como cristianos. Podemos que nosotros pecamos siempre, ¿no? Obviamente, si vemos que no estamos desarmados, porque el Señor nos ha dado la ley del Espíritu de vida, ¿no? Contra el pecado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a nosotros tener esta arma, que es el Espíritu Santo, podemos contrarrestar ese pecado que nos lleva cautivos, como decía Pablo en este versículo, ¿no? Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En el versículo 3 de Romanos 8 dice, porque lo que era imposible para la ley,
por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Vamos a repetir eso, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora, es imposible para la ley, en este caso, reproducir justicia en nosotros. Imposible, no se puede. Pero en sí no es la culpa de la ley. No, la ley no es la culpa de la ley. La culpa la tenía el hombre. La culpa la tenemos nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en pecado de carne. La ley era incapaz de producir algo bueno en nosotros, ¿no? Era incapaz de producir algo agradable al Señor en nosotros como hombres. Entonces, por eso en el capítulo, voy a tomar bastante Romanos 7, dice en el versículo 18, si me acompañan, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Amén. Acá dice, ¿no? Yo sé que en mí, ¿no? Querer hacer el bien no está. Entonces, eso es lo que la Biblia dice, obviamente, y eso es verdad. No hay ninguna duda, no hay nada de duda. Aquí vemos lo que es la Trinidad unida, la Trinidad coordinada. En el versículo 3 de Romanos 8 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Voy a hacer una ilustración casera, también parecida, ¿no? Bueno, las amas de casa que están aquí presentes sabrán, también ustedes que habrán visto tal vez a su mamá cocinar algo en algún momento, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, ¿no? O bueno, sus mamás ponen en el horno, supongamos ya vamos a poner que es Navidad, un pavo, ¿no? Ponen a una cierta, ¿no? A un cierto grado y a un cierto tiempo, ¿verdad? Pero supongamos que tu mamá se va al tercer piso a tender la ropa y en el primer piso está tu cocina. Y en este caso, el pavo está para ser horneado a los, no sé, 2-3 horas o no sé cuánto tiempo. En este caso, supongamos que está 2 horas, ¿no? Y después de ese tiempo, tu mamá casi ya terminando, pero no se da cuenta y se va a tender la ropa, y pasa el tiempo y ya huele a quemado. ¿Qué es lo que hace? Baja corriendo, y ve que ya de tu cocina ya sale humo, ¿no? Y apesta quemado. ¿Qué es lo que hace la ama de casa en este caso? O al menos tú mismo, si es que tu mamá te ha enseñado, ¿no? Abres, ¿no? El horno y ¿qué es lo que quieres? Ya quiere zafar lo que está ahí, el pavo o lo que hayas puesto y quieres sacar la carne para que ya no esté oliendo a ese olor a quemado. Entonces, agarras el trinche, pues, ¿no? El trinche que conocemos de la cocina y presionas sobre la carne y quieres levantarlo, ¿no? La carne, como está tan débil, está tan cocinada, ¿qué es lo que hace? ¿Sale? Se queda pegado. Entonces, ¿qué es lo que la mamá inteligente hace? Agarra una espátula, ¿no? Pone la espátula debajo de la carne y ahí recién puede ser que la carne logre salir. Pero tuvo que utilizar un nuevo instrumento, la espátula. ¿Por qué? Porque este tenedor, este trinche, no pudo hacer su función, obviamente. ¿Por qué? Porque la carne estaba débil, estaba tan cocinada. A ver, ¿por qué podemos decir eso, no? Esto quiere decir que tú, que yo, somos así. A ver, ¿cómo así? Gracias a Dios, podemos decir que la ley es como ese tenedor. No podía hacer su tarea,
Obviamente, sí, bien, pusiste el trinche en la carne, tú querías zafarlo, pero la carne estaba tan cocinada, tan débil, que se quedó ahí mismo, ¿no? Pero hubo algo nuevo, que era la espátula, ¿no? Que era la espátula, y que obviamente ahí recién se pudo zafar. Y ese nuevo instrumento en nuestra vida podemos decir que es el Espíritu Santo. Porque lo que la ley no podía hacer, ojo, porque lo que la ley no podía hacer, lo hace el Espíritu Santo. Es por eso es que tú, yo, podemos unir y vivir una vida cristiana basándonos en el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo puede hacer lo imposible si es que lo reconocemos en nuestra vida. El Espíritu Santo puede producir una vida santa en esta carne débil y pecaminosa que nosotros tenemos. En este versículo 3 del capítulo 8 de Romanos dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado condenó al pecado en la carne. Aquí el Padre, Dios, condenó el pecado, pero ¿cómo condenó el pecado? ¿No? Porque fue Dios quien tuvo esa iniciativa. ¿Al qué? Al enviar a su Hijo, a Cristo Jesús. Así como el mundo un día fue condenado por un solo hombre, ¿no? Ese pecado, ¿no? Por un solo hombre también fue liberado. ¿Quién? ¿Y quién fue ese instrumento? Jesucristo. Si nos vamos un ratito a Hebreos 2, 16 y 17 dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. El 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. En el Hebreos 10:5 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. En el capítulo 8 de Romanos, versículo 3, ¿qué dice? Por cuanto era débil por la carne, Dios tuvo que enviar a su Hijo en semejanza de carne de pecado, siendo 100% hombre, pero no pecando como nosotros. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, y si ya fue condenado este pecado que nosotros tenemos, no hay ninguna condenación, como lo dice Romanos 8:1. Ahora pues, por consiguiente, por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, podemos decir que somos libres de condenación. Ahora, miren todo lo que Dios hizo en nosotros o por nosotros. El versículo 4 del capítulo 8 de Romanos dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nuevamente dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso indica que el Espíritu Santo produce en nosotros como cristianos, como creyentes, una vida de obediencia. Debería producir una vida de obediencia. Que la ley demandaba, pero no podía producir. La ley demandaba obediencia, pero no podía producir. ¿Y quién tuvo que venir? ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo provee ese poder, pero la decisión es nuestra, ¿no? Pero acá dice: pero si la decisión es tuya, hermano, si la decisión es mía, ¿no? ¿Cómo aún el pecado tiene dominio sobre nosotros? No debería en absoluto.
Pero Dios dice, yo estoy enviando el Espíritu Santo, ¿no? En el versículo 2 del capítulo 8 de Romanos nuevamente dice, ¿no? Porque la ley del Espíritu de vida, ese es el Espíritu de vida que el Señor nos ha dado a nosotros como cristianos. Dice, cuando Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Aquí nuevamente se ve que Él cumplió la justicia de la ley. La justicia de la ley, enviando a su Hijo unigénito. Ahora, porque Cristo es el que muere, sí, Cristo es el que muere, pero la justicia de la ley que Él da, ¿no? Cristo lo paga. Y eso se cumple en nosotros. Ahora, Él cumplió la justicia de la ley, esa ley demandaba muerte, sí demandaba muerte, Cristo lo pagó, también Cristo lo pagó, pero también en nosotros se nos imputó esa ley por justicia. Entonces, la ley se cumple justamente, sí, porque no hay nada injusto. La ley se cumple porque debió cumplirse. Cristo lo pagó, y cuando Cristo lo pagó, ¿qué pasó? Él también nos imputó eso tan divino. Entonces, hermanos, si Romanos inicia con el versículo 8 diciendo, ¿no? Por consiguiente, por lo tanto, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿no? ¿Qué podemos pensar o decir ahora? Iniciando, les hice una ilustración acerca de lo que es la ley de la aeronáutica y la ley de la gravedad, ¿cierto? Esta ley, ¿no? Contrarrestaba, la ley de la aeronáutica contrarrestaba esta ley que es de la gravedad. De la misma manera, semejantemente, la ley del Espíritu de vida, como lo dice el versículo 2 del capítulo 8 de Romanos, vence a la ley del pecado. Aunque tenemos la ley del pecado en nuestros cuerpos mortales actualmente, diariamente, ¿no? No estamos sometidos a esa ley y no debemos estarlo, ¿no? Porque la ley, esa nueva ley que el Señor nos ha dado, es la ley del Espíritu de vida y tenemos y debemos utilizarlo. ¿Pero lo utilizas? Capaz ahorita nomás te estás enterando que hay una ley del Espíritu de vida. Pero entonces, ¿qué podemos decir, no? O nos podemos hacer esa pregunta que dice, ¿qué ley prefieres tú? ¿Qué ley prefiero yo para direccionar nuestra vida? Y para no estar así como ese piloto que pensaba que el avión se estaba hundiendo, pero teniendo una lucha constante con ese piloto automático y poniendo tan verticalmente ese avión, ¿no? En su percepción errónea, lo único que llevó eso fue a la caída de ese avión y a estrellarse. Entonces, ¿qué ley prefieres tú para direccionar tu vida, ¿no? Como cristiano en este mundo pecaminoso, ¿qué ley prefieres? Entonces, ¿el espíritu de vida, el espíritu de tu naturaleza antigua, esa ley prefieres? ¿Esa ley en la cual nos trajo condenación una vez? Entonces, pongámonos a meditar, a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor, Dios en este caso, ¿no? Tuvo la iniciativa de enviar a su Hijo unigénito, ¿no? Para morir por nosotros, trayéndolo en semejanza de carne, para que pudiera pasar todas esas cosas que nosotros estamos pasando, pero sin pecado, pero no dejándonos solos, nos envió esta ley que es la ley del Espíritu de vida, el Espíritu Santo. Entonces, ¿con qué ley tú te quedarías en esta noche? La ley que ya no se podía pagar, o la ley en las cuales el Señor te dijo, no estás desarmado. En esta ley tienes que seguir diariamente como cristiano. Esta ley es la que te va a ayudar, esta ley es la que te va a dirigir
en el proceso de como cristianos queremos y tenemos, que es el proceso de santificación. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué escogerías? ¿El espíritu de vida o el espíritu de tu antigua naturaleza? Amén, hermanos. Nos ponemos de pie para poder orar al Señor, para que Él nos dirija, nos enseñe, nos ayude. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que nos has dejado. Gracias por enviar, oh Dios, a tu Hijo unigénito, Señor. Gracias porque tú, Señor, tenías que tomar esa iniciativa, porque por nosotros mismos jamás, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el único, Señor, que nos da la vida. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, y también por esa bendita Trinidad, Dios, Hijo y Espíritu Santo. Gracias porque no estamos desarmados, Señor. Gracias porque tú deseas que en este mundo pecaminoso, Señor, andemos sujetados, Señor, en Cristo Jesús, así como Cristo está sujeto al Espíritu Santo. Tú deseas que también nosotros estemos sujetos, unidos al Espíritu Santo. Ayúdanos a utilizar esa arma, Señor, poderosa aquí en este mundo, Señor. Ayúdanos a manejarnos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Que sí tengamos lucha, Señor, sí va a ser diaria, pero el poder de tu Espíritu Santo nos va a ayudar, Señor, en este proceso que queremos, Señor, y que deseamos como cristianos cada día, que es un proceso continuo de santificación. Gracias, Señor, gracias por lo que nos has dejado, por lo que nos das, por lo que haces, por lo que has hecho. En el nombre de Jesús, Señor, al que es digno de toda alabanza, de toda gloria, Señor, porque no hay otro, no hay otro como tú en estos tiempos, Señor, y sí que nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser esté sujeto, sometido, unido, arraigado, Señor, a ti. Solamente en ti, Señor. Ayúdanos a nosotros como jóvenes en esta noche, adolescentes aquí presentes, hermanos, Señor, en cualquier condición de vida en los cuales se encuentren en su diario vivir, Señor. Seas tú poniendo sobre ellos ese poder del Espíritu Santo, Señor, en los cuales podemos estar unidos, Señor, y utilizar esa arma tan poderosa que nos has dejado. Y que si antes no lo habíamos entendido o sabido, Señor, o tomado atención, Señor, que en esta noche tú puedas ser capaz, Señor, de poner ese entendimiento en nuestro corazón, en nuestra mente, en ese hombre interior. Como decía Pablo y clamaba en Romanos 7, esos versículos, Señor, 24, exclamaba: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerto, Señor? Pero él tuvo que pedir una ayuda externa, y esa ayuda fue Jesucristo. Así como Jesucristo está unido al Espíritu Santo, Señor, tú nos has dado en estos tiempos también para no estar desarmados el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, todo esto te lo pedimos. Amén.